Buen día para todos. Vamos a presentar lo que es la evaluación que hicimos de los resultados de la zafra 2023-2024 para la empresa Copar. Para arrancar, más que nada, primero para poner en contexto la zafra, presentar un poco la respuesta que nos marcaron los potenciales que podíamos producir en la zafra 2023-2024, que tienen algunas cosas que las caracterizan y las diferencian con respecto a las anteriores. Ya Álvaro mencionó muy bien con respecto a lo que son las unidades térmicas. Fue un año que tuvimos en el periodo de octubre a marzo un 7-8% menos de acumulación de unidades térmicas. Quiere decir que en el caso de Merín se precisaron más días para completar su ciclo. No vamos a profundizar más en eso porque ya Álvaro lo comentó. Simplemente, ¿qué observación hacemos de esto? Pudimos sembrar en muy buena fecha, como lo vamos a ver ahora, un alto porcentaje del área total y del Merín en particular, pero con una diferencia en esta zafra, que en años anteriores sembrábamos en muy buena fecha y el Merín acortaba su ciclo, o sea que había una compensación ahí a favor de los ciclos de Merín. Este año sembramos en muy buena fecha, pero alargó su ciclo y los resultados los vamos a ver. ¿Qué significó eso? Y lo otro, con respecto también a lo que es la radiación, que nos marca el potencial del año, también Álvaro hacía referencia a eso. Acá tenemos la gráfica que compara lo que es la radiación con la acumulación de materia seca en unos cultivos de Merín en India Muerta, que llevamos algunos registros, y vimos, comparando lo que es la línea roja, que es el año pasado, con la azul, que es la presente, que se acumuló menos materia seca, un 7% menos de materia seca como potencial del año, que eso significa menos potencial de rendimiento. Las pendientes son distintas, lo cual significó que hubo una menor eficiencia este año, que para producir cada kilo de materia seca se precisó más megajulios, o sea que la eficiencia cambió. Y ya en las etapas iniciales como que fue donde más patinamos y después hubo una compensación. Dicho esto, puesto estas referencias con respecto a la respuesta de los cultivos, veremos cómo fue trataremos de describir lo que fue el desarrollo del año. Con respecto al área de cultivo, Copar este año sembró unas 16.097 hectáreas, que fue un 11% menos con respecto al año pasado, básicamente por temas de falta de agua en la represa y concretamente en la represa de India Muerta. Esto fue un golpe bastante duro para nosotros. Con respecto al uso del suelo, tenemos que el 58% son de retornos y un 41% sobre rastrojos de arroz. Dentro de lo que son los retornos, el 9% sobre rastrojo de soja y un 15% sobre pradera. Y el 80% de los rastrojos de arroz son de primer año. Con respecto a lo que son los laboreos anticipados previo a la siembra, decirles, para andar rápido, que el 50% del área tuvo algún tipo de laboreo, ya sea de verano sobre retornos, o de movimiento de rolo, faca y disquera sobre el área de rastrojo. Con eso enfrentamos la zafra. Con respecto a la evolución de siembra de la zafra 2023-2024, ahí en la gráfica del histograma mostramos cómo fue el avance en área sembrada con respecto a las distintas fechas. No se pudo sembrar nada en septiembre por la acumulación de lluvias, arrancamos en octubre, y resaltar que lo que fue la alta eficiencia de los productores en los primeros 20 días de octubre, que no hubo lluvias, se logró sembrar el 87% del área, o sea que hubo un avance diario entre el 4 y el 5% de siembra, o sea, lo cual fue muy importante y logramos capitalizar que el 87% estuviera sembrado el 21 de octubre. Y completamos el 93% del área a fines de octubre. El restante 7% nos llevó un mes poder sembrarlo. Después, con respecto a las variedades sembradas, en la zafra 2023-2024,
Tenemos en este también histograma tenemos el área, y las variedades están ordenadas de mayor asignación de área a menor asignación. Vemos que Merín sigue siendo la variedad más sembrada, es la preferencia de los productores, con el 58% del área, unas 9.300 hectáreas. Después le sigue Tacuarí, Tegurí y CL 1294. Y por último, un escalón inferior, Olimar SLI 9193, que suman las 6 variedades sembradas en áreas importantes, y después las últimas 2, que son las CL 19231 y 263, en áreas de validación. El área de Clearfield está en el torno del 21% del área. Con respecto a cómo respetamos de cada variedad la fecha de siembra, tenemos en el cuadro, ahí figura que está el Merín, el 99% estaba sembrado a fin de octubre, el valor que está entre paréntesis es al 21, que es la fecha óptima del Merín, se había podido lograr el 94% del área. El Gurí también, y los dos CLs, Gurí 1294 y las CLs en área de validación, con excelentes valores de siembra a fin de octubre, muy cercano al 100%, y lo que es el Tacuarí, el Olimar y el SLI 9193, variedad de ciclo más corto, completaron su área, un 20 y pico % de su área en noviembre. Después lo que es implantación de cultivos, y rápido, los cultivos se empezaron a implantar el 20 del 10, con 215 plantas por metro cuadrado, con un promedio de densidad de siembra de 180 kilos. Tratamiento de semilla, resaltar que el 90% del área estuvo con tratamiento de semilla. Este año incluimos al kit base bioestimulante en un 34% del área por los problemas que teníamos de germinación de Merín en su momento. Y después el 70% fue sembrado en línea, 20% en directa y un 10% al voleo. La fertilización de cultivos, tenemos que se fertilizó a la base el 100% del área, con 15 unidades de nitrógeno, 40 de fósforo y 40 de potasio, con una fórmula, la 10-26-26, lo que son 155 kilos por hectárea, y después lo que es las coberturas de nitrógeno, el 97% del área tuvo doble aplicación de 200 kilos de urea, unas 92 unidades de nitrógeno, y el 3% una sola aplicación al macollaje con 133 kilos de urea, 61 unidades de nitrógeno. Me olvidé decir que el 42% del área tuvo análisis de suelo. Y con respecto a la urea, el 70% es urea blanca y un 30% de urea protegida azul. Con respecto a lo que es la fertilización de cultivos, no se asusten que no vamos a analizar el cuadro, es simplemente para que vean de dónde salen los comentarios. Tuvimos una zafra complicada por efecto del Niño para hacer este manejo. Tuvimos falta de oportunidad de aplicación de nitrógeno en seco por la frecuencia de lluvias en noviembre y diciembre. Tuvimos cambios de métodos de aplicación de terrestre a aéreo y bueno, ahí hubo que hacer algún ajuste de dosis sin duda por los costos. Y tuvimos esas condiciones de crecimiento de los cultivos mediocres ahí al inicio, en esa etapa de noviembre y diciembre, como vimos en la gráfica de acumulación de materia seca, que todas nos llevaron a que las respuestas no fueran del todo como las esperábamos. Y ahí fue que lo que le queríamos comentar fue un monitoreo que estamos realizando de nitrógeno absorbido y que nos ha permitido tomar decisiones en el correr de la zafra para corregir errores o situaciones que se nos escapan. Acá lo que hacemos es, mediante muestreos en distintos cultivos, sacamos porcentaje de nitrógeno en planta entera y en base a la materia seca, y en base a eso sacamos lo que va de nitrógeno acumulado y lo comparamos a lo que va de nitrógeno absorbido en las distintas etapas y lo comparamos con la curva de dilución de nitrógeno de INEA de las variedades índicas, y eso nos permitió ver durante la zafra que teníamos algunos cultivos, que esos que están en rojo, acá se me escapó que estaban por debajo de lo que deberían llevar en base a la curva de dilución de nitrógeno, y en base a eso hicimos correcciones que creo que durante el ciclo creo que anduvieron muy bien y nos ayudó a mantener la productividad.
Simplemente para no dejar con toda esa cantidad de datos sin hacer algún comentario a lo que fueron las dosis, comentarle que en ese muestreo el rendimiento promedio de esos cultivos de merín fueron 214 bolsas. Para producir esas 214 bolsas absorbió a madurez fisiológica 225 kilos de nitrógeno entre el fertilizante que le agregamos y el suelo, y que el 80% de este valor tuvo que estar absorbido a floración para rendir eso, y lo que encontramos fue una muy buena correlación entre el nitrógeno absorbido al primordio con el rendimiento. Y con las correcciones encontramos que cuando al primordio teníamos valores bajos con respecto al promedio de 65, 70 kilos de nitrógeno, estos cultivos respondieron muy bien a las aplicaciones de primordio, con muy buen rendimiento posterior. Con respecto a herbicidas, rapidito, el 88% del área con glifosato, preemergencia y posemergencia, si sumamos 177%, o sea, una vez con 8, pasamos con herbicidas. Con respecto a los fungicidas, el 61% del área fue tratada con fungicida, gurí, olimar y tacuarí el 100% del área y merín el 51% del área. Pasamos a la etapa de rendimientos. Antes de entrar en la etapa de rendimientos, queríamos hacer una mención a lo que ha sido el efecto Niño, según los ciclos y las variedades, y para eso trajimos esta curva de avance de cosecha, que acá están las fechas, acá está el área de cosechada según las fechas, que es lo que marca la línea azul. En las barritas tenemos qué área teníamos cosechada de ciclo corto y qué área teníamos cosechada de ciclo largo en cada fecha. Los puntos amarillos nos muestran los dos eventos extremos que tuvimos, que ya han sido puntualizados por Álvaro y después por los otros colegas, que fue a fin de marzo, a inicios de mayo, y vemos que en el primer evento no teníamos el merín, que es la de ciclo largo, no teníamos nada cosechado, teníamos un 15% cosechado de ciclo corto, y en el segundo evento, que para nosotros fue el más severo, porque ya por acumulación de lluvias de todo el periodo, teníamos cosechado el 93% del área de los ciclos cortos y teníamos cosechado el 80% del área del merín, o sea que el merín aún tenía expuesto en el campo un 20% del área. No queríamos, todo esto lo decimos porque queríamos hacer, dado la situación complicada que tuvimos, no queríamos dejar de hacer alguna mención por más que sea algo estimado, de las pérdidas que nos ha ocasionado este muchacho. Estimamos que en promedio vamos a recibir unas 6.000 toneladas menos, que puede ser entre 5 y 7 en toda el área de Copar, y con una afectación de unas 2.400 cuando teníamos 12.000 hectáreas por cosechar todavía, y cuando nos quedaban 2.000 hectáreas por cosechar, que es acá, estimamos que perdimos unas 3.569 toneladas, incluyendo, que esto no han terminado la cosecha todavía, que hay 120 hectáreas que pensamos que se le va a bajar la cortina, que no se van a poder cosechar. El evento de esta nos llevó 36 bolsas por hectárea en el área que queda por cosechar. Eso queríamos comentarlo porque es un sabor amargo y un de esta zafra. El rendimiento final de la empresa. Hoy, como decía, no está terminada la cosecha, nos queda un 3% por cosechar, pero entre el 97% cerrado y una estimación de lo que puede terminar dando esto último. Pensamos que se va a cerrar en 180 bolsas, el número concreto 179,7, redondeado en 180 bolsas, de los cuales 181 bolsas sanas, secas y limpias en Lascano, o zona de Rocha, y 169 bolsas en Río Branco. Acá tienen el rendimiento de las variedades, el promedio de toda la empresa y resaltamos Rocha aparte porque hay algunas observaciones para hacer. Puntualmente, el merín anduvo muy parejo en las dos, tacuarí solo en Rocha, 177 bolsas, gurí solo en Rocha, 185 bolsas,
el CL 1294, 175 promedio, pero el área en Rocha, que es la más de las 1445, 1045 están en Rocha, con 182 bolsas. El Olimar, también en Rocha, es la variedad que más rindió en Rocha, con 193 bolsas. El SLI 91-93, 172 bolsas por hectárea en Rocha, 150 en promedio. Y el muy buen rendimiento de la CL 19-231, sobre todo en Rocha, con 215 bolsas. Después resaltar, volvemos para acá, nos quedamos en Rocha, resaltar el muy buen comportamiento del ciclo corto este año con respecto al Merín. Por supuesto sabemos que Merín tuvo todo el efecto del Niño, pero nos dejó gratamente sorprendido lo bien que se comportaron la de ciclo corto en el total del área. Y la tecnología Clearfield, que básicamente está concentrada en Rocha, promedió unas 184 bolsas por hectárea. De las variedades en validación de INEA, que todavía están, hacemos alguna observación para tratar de no solo quedarnos con el promedio, sino ver en chacras de productores que plantan las dos variedades, la de validación de INEA y una testigo, ver cómo se comportaron, es un poco el objetivo de este cuadro. En la SLI 91-93 logramos sacar 4 casos que pudimos comparar, 339 hectáreas de 91-93 con un promedio de 175 bolsas, comparados con un Olimar con 194 bolsas, o sea que SLI estuvo un 11% por debajo del Olimar. Esto es muy variable, ¿no? Hubo valores de 200 bolsas y valores por debajo de este promedio. La CL 1294 pudimos comparar en chacra de productores que plantaron las dos, 1294 y el testigo Gurí, 194 bolsas de promedio en 5 casos, 334 hectáreas, y los mismos productores, 5, 361 de Gurí con 201 bolsas de promedio, 4% menos la CL 1294. El CL 231, un solo caso, 215 bolsas contra 205, acá está, me confundí, perdón, esto es Gurí, 205 bolsas de promedio, 5% más que Gurí. Y la 263, un 15% menos que el testigo Gurí. Creemos que la 19-231, sin duda que se merece seguirla observando, dándole más cancha. Y la 1294 creemos que está estabilizada y que deberíamos seguirla multiplicando como una buena opción para lo que es la tecnología Clearfield. Perdón, estaba equivocado. Esto es lo que es un poco en cuanto a calidad, simplemente están ordenadas acá las variedades, resaltar el muy buen entero que hubo en todas las variedades este año y resaltar lo que es el yesado de línea Olimar, como muy bueno también junto con el línea Merín. Después, llegando a lo último, el cambio tecnológico que nos pedía INEA, se nos ocurrió para... si bien incide en muchas cosas, ¿no? Incide el clima, incide el manejo agronómico, incide la genética, las variedades, se nos ocurrió mostrar en la línea del tiempo de los 20 años lo que fueron los rendimientos de Copar y sus productores. Nos da que venimos aumentando 2,7 bolsas por hectárea y por año, o sea, unas 130 kilos. Es un 1,7% anual. Y marcamos algunos eventos que nos parecían que habían sido importantes en el manejo, en lograr este incremento productivo. Me olvidé de comentarles que si separamos los primeros 10 años de los segundos 10 años, el incremento productivo de los segundos 10 años fue mayor que los primeros 10 años. El promedio era 1,7% anual, acá en los segundos 10 años se incrementó a un 2% anual. Marcamos el jalón de la entrada de los Clearfield con Gurí, ya en áreas importantes, en torno a la zafra 11-12, y a partir de la zafra 11-12 empezamos a la fertilización con potasio en un 20% del área, y no paró hasta llegar, como vimos ahora, al 100% del área con la fertilización de potasio.
El otro jalón lo marcamos también, el Merín hace su incursión en 16-17, un poquito antes, con las primeras semillas que consiguió Mauricio Martínez con Fernando, la empezamos a probar, pero ya acá vemos que el área de la asignación de Merín en el área total de Copar lo vemos en la línea amarilla, y vemos cómo a partir de que le empezamos a asignar más área, los rendimientos de la empresa empiezan a reflejar el mismo, acompañan la asignación de área de Merín. O sea, a medida que le damos más área al Merín, más aumenta el rendimiento a nivel de empresa. Y después la otra, la nivelación RTK, creemos que también tuvo su buena incidencia en el manejo de cultivo, que ayudó a ese incremento de rendimientos. Y dejamos por último el nitrógeno, que le agregamos a lo que comentamos hoy, le agregamos la otra pata, que es el NDVI. Lo empezamos a medida del Merín en áreas importantes. El incremento en el uso del nitrógeno ya se venía como tendencia en los 20 años, pero hay un escalón, o sea que el ingreso de variedades de alto potencial de rendimiento arrastran a nosotros a aumentar más rápidamente el uso de urea, de nitrógeno, y se nota en el rendimiento final. Y con respecto a eso, al aumentar el uso de urea, que hoy estamos prácticamente en 90 unidades de nitrógeno por hectárea, es preocupación nuestra tratar de ser eficientes y tratar de no hacer un mal uso de ese insumo. Y por eso es que estamos tratando de hacer esas correcciones a nivel del ciclo. Se me trancó. Ahora sí. Y para tratar de ser eficientes y agregar cuando realmente se precisa y no agregar cuando no se precisa durante el ciclo. Y bueno, acá a todos los datos que teníamos, que mostramos hoy de cómo fertilizamos al primordio, le agregamos el NDVI, porque encontramos que hay una muy buena correlación entre el NDVI al primordio con el nitrógeno absorbido del primordio. O sea que el 73% de la variación del nitrógeno absorbido la podemos expresar por medio del NDVI. Entonces, con esta ecuación de regresión, creemos que no es necesario hacer todos esos muestreos que hemos venido haciendo para poder contrastar absorción de nitrógeno con NDVI. Hoy, si bien nos faltan más datos, habría que seguir acumulando datos, pero lo promisorio y lo que nos alienta y nos entusiasma es que podemos, a través del NDVI, hacer una estimación de qué nitrógeno tenemos absorbido del primordio y saber si nuestro cultivo está demandando más o no está demandando y ajustar la fertilización a ese valor. Y por último, creo que ya estamos pasados, ¿no? Sí. Este cuadrito que es los distintas, a veces, factores de manejo, prácticas de manejo que al inicio de los 20 años, al final, y cómo han ido cambiando, que ahí tenemos fecha de siembra, se ha ido mejorando, la densidad de siembra bajó, el cura semilla con bioestimulante aumentó, la rotación con soja viene aumentando, mucho más tímido que en otros colegas, pero viene aumentando, laboreo de arrucido también, la fertilización nitrógeno, la fertilización potasio y los fertilizantes foliares, que es otro de las decisiones agronómicas que han ido aumentando en eso. Por ahí termino, muchas gracias.